Tenga la bondad de sentarse. Estamos en el 6º domingo de Pascua de Resurrección y hoy la palabra de Dios nos invita a dar gracias a Dios porque Dios siempre está con nosotros y se cumple las promesas que hizo Jesús antes de partir al Padre. Y esa asistencia es sumamente importante, como nos lo muestra la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, porque la iglesia primitiva, sus comienzos no fueron fáciles. De comenzar a formar la iglesia, la primera comunidad tuvo sus dificultades, y esas dificultades de entendimiento, de comprensión, porque muchos de los cristianos que venían eran judíos, y los judíos siempre estaban acostumbrados a tener ciertas costumbres y no querían desprenderse de aquellas costumbres, de aquella cultura, podríamos decir, de ciertos ritos de las sinagogas. Y entonces había esa discrepancia entre uno y otro. Yo quiero ser cristiano, pero no podemos dejar las costumbres judías. Y entonces se creó esa discusión entre los apóstoles, incluso los apóstoles también crearon esa discrepancia entre ellos y les tocó reunirse en los apóstoles para estudiar el caso, para ver las necesidades. Y entonces sacan como conclusión, ser cristiano no es ser judío, sino ser cristiano es seguir al Señor, es seguir a Jesús. Y ya entonces el apóstol San Pablo, que estaba ya recorriendo todas las comarcas de los gentiles, estaba dando frutos. Y allí no eran judíos, sino eran gentiles que no creían en nada. Pero al escuchar el mensaje de Jesús resucitado, comenzaron a aceptar el cristianismo solamente por la fe y por el bautismo. Y entonces la controversia se agrandaba y fue necesario entonces tomar ciertas decisiones entre ellos Pedro, Santiago y Juan, dos pilares de la iglesia. Y solamente se ve que toda esta controversia era precisamente la manera de cómo entender que la iglesia se perfeccionara, no por las reglas de los judíos ni por otras cosas, sino por la presencia del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo, sumamente importante, y invitan a la comprensión, a la tolerancia, pero que no eran esenciales para seguir al Señor, no. Siempre esa parte se da, como nosotros también a veces nos cuesta desprendernos de muchas cosas para ser auténticos cristianos. Muchas veces le damos más importancia a una creencia o algo y nos olvidamos que nuestra misión es creer en Jesucristo, muerto y resucitado a través de nuestro bautismo, ¿no? A veces incluso movimientos eclesiales también dicen, no, tienen que ser legionarios, tienen que ser de Emaús, tienen que ser esto para ser cristiano. No, lo importante es seguir a Jesús, creer en Él y todo, porque esa es la iglesia. Y hay que seguir, es el Espíritu Santo, el Maestro de Maestros. Por eso nos ha dejado los dones del Espíritu Santo, no es para aprenderlos de memoria, sino es para practicarlos, el don de inteligencia, el don de sabiduría, el don de ciencia, el don de consejo, el don de fortaleza, el don de piedad y el don de temor de Dios. Todo eso nos ayuda a ubicarnos para seguir la pedagogía del Espíritu Santo y con lo que dice el apóstol San Juan, que quiere decir, tome su cruz y sígueme, y yo soy el camino, la verdad y la vida. Pues todo eso también sucedió allá en la primitiva iglesia. Cuánto le costó a los apóstoles, pero gracias a Dios el Espíritu Santo estuvo siempre presente y no los abandonó. ¿Por qué? Porque la iglesia la iglesia está construida precisamente por hombres, no por ángeles. Somos de carne y hueso, cometemos. Por eso es necesario siempre la presencia del Espíritu Santo. Y siempre en nuestra vida también, no podemos encasillar nuestra fe a una manera de ser, sino siempre mirar a Jesús. Siempre mirarlo en la fe, esperanza y amor. Y a través de los sacramentos, a través de los mandamientos de la ley de Dios,
y el centro vital de nuestra vida, que es la Sagrada Liturgia, la Sagrada Eucaristía, que nos lleva precisamente a esa parte importante. Y como experiencia de la primera comunidad cristiana, en tanto que se debatió tanto, sacaron la conclusión: ¿cómo se forma una comunidad? ¿Cómo se forma la iglesia? Y sacaron las 4 conclusiones muy importantes. Primero, de ser una comunidad de oración. Segundo, alimentarse de la sabiduría de Dios, que es la palabra de Dios. Tercero, la vida sacramental, porque es el alimento. Todos los sacramentos son la ayuda esencial para crecer en el encuentro con el Señor a través del Espíritu Santo. Y cuarto, la vida de comunidad. Allá no dijo de este grupo o de otro grupo, sino la vida de iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Por eso venimos todos los domingos nosotros a formar parte de la gran fiesta de los hijos de Dios, que es la Santa Misa, la Sagrada Eucaristía, donde no hay diferencia, ni el uno, ni el otro, ni el rico, ni el pobre, ni el moreno, ni el... No, todos, porque Dios nos ama como somos. Por eso, decía la lectura, hemos decidido nosotros, el Espíritu Santo y nosotros, siempre esa parte importante. Y Jesús le dice: me voy, pero les enviaré el Paráclito. El Paráclito. ¿Y cuál es la función del Paráclito? Precisamente enseñar. ¿Para qué? Enseñar para saber dirigir nuestra vida en orden a ¿qué? A la santificación. Esa es la santificación, porque la iglesia fue creada para la santificación, para la iglesia celestial. Entonces, es importante. Y en este proceso hay mucha discusión, hay mucho enemigo, porque los que no quieren la iglesia, que no es solamente, digamos, un grupo, no, a veces entre nosotros mismos no sabemos qué es la iglesia, qué significa ser familia, hijos de Dios. Entonces hay discusión porque cada uno quiere hacer su propia iglesia a su manera. No, la iglesia de Jesucristo es la que está iluminada y guiada por el Espíritu Santo, y iluminada también por la fe, la esperanza y la caridad, y que siempre está en la sintonía del Espíritu Santo a través de la oración, se alimenta con la palabra de Dios, y siempre se alimenta con la vivencia de los sacramentos y la vida comunitaria, principalmente a través de las obras de caridad. Toda la acción es muy importante. Por eso el Santo Padre está motivando para el sínodo de la iglesia: comunión, participación y misión. A muchos no les gusta esto, ¿no? ¿Por qué? Porque comunión nos cuesta unirnos el uno con el otro y entender que el Cristo que yo amo también es el Cristo de mi hermano o de mi hermana, del pobre o el indigente. Ahí está Cristo, la comunión. Y que yo tengo también esa parte esencial de cuidar, de alimentar el cuerpo de Cristo de todos mis hermanos, ¿no? Por eso nosotros en esta iglesia en los Estados Unidos no podemos decir: ay, gracias a Dios allá a los americanos que nos dejan entrar a la iglesia. No, es nuestra iglesia porque somos católicos, porque estamos ellos como nosotros, como los europeos, tenemos la gran responsabilidad de crear la comunión. Y al mismo tiempo la comunión crea precisamente la participación, no una participación pasiva, sino activa. Es decir, desarrollar todos los dones que el Señor me da, todos los dones y maravillas que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. El mismo hecho de ser llamados a Dios en el bautismo, en la confirmación y en la Eucaristía, estamos llamados a participar esa noticia. Por eso, cuando nace Jesús allá en el portal de Belén, llegan los ángeles y le dicen: les traigo una gran noticia. Ha nacido el Salvador del mundo. Entonces, la gran noticia es también nosotros. Tenemos que ser agentes activos en nuestra misión todos los días, en cualquier estado, como familia, como todo. Y defender nuestra fe, no con argumentos, sino con nuestra vida, con nuestro buen ejemplo, con nuestro testimonio, con el servicio, con la manera de atender al hermano. Por eso, la bienvenida que hacemos nosotros son signos. Hablaba precisamente con los ministerios este jueves del ministerio de la Eucaristía. Somos nosotros los que debemos cultivar nuestra comunidad, nuestra iglesia. No podemos ser seres simplemente de retazos de vez en cuando. Tenemos que ser partícipes en esa acción, porque la iglesia es nuestra.
Es lo que se llama el sentido de pertenencia. Esta es mi iglesia, porque es la iglesia que me prepara para ir al cielo, para la santificación. Y la pregunta es, ¿y yo qué hago también para la santificación de mi hermano? Yo no puedo ir con un libro allá, dice, yo me sé toda la teología y en fin, yo sé todo. No, es mi acción, es mi actitud de presencia con el hermano, con el vecino, en fin, con el pobre, con el sufriente. Entonces, es la parte. Esa es la parte. Y la misión. Que la misión, como dice Evangelio Gaudium, no es para quedarnos sentados así, qué bien, ya fui a misa y listo y se acabó. No, que haya afuera. ¿Cómo voy a proteger mi fe con mis hijos, con mis hermanos, con mi familia? ¿Qué estoy haciendo? Porque nosotros salimos de aquí y nos quedamos cruzados de brazos pensando en el dólar nomás. En el dólar, cuando hay tantas necesidades afuera, miremos las familias, tantas familias con dificultades, ahora con la pandemia, con tantas enfermedades. Y la pandemia más terrible es la indiferencia, la falta de responsabilidad, la falta de compromiso también. La falta de compromiso. Es la falta de liderazgo también en nosotros como cristianos. Nos cuesta, los niños no hablan de Dios. Pensamos, ese niño es muy educado porque solamente habla de computadores. Pero de Dios no habla, no habla ni de su vida. ¿Qué va a hacer para mañana? No, piensa comprarse una casa, en fin, pero no piensa en ser una persona importante en el servicio también a los demás para salvar la vida, para salvar la vida. Fíjense cómo hoy toda la degeneración de la vida, no hay esa pasión por la familia, por defender la vida. Por eso las leyes pasan y se aprueban y nosotros no decimos nada, porque el niño no sabe defender su dignidad, su personalidad como hijo o hija de Dios. Esa es la parte. Entonces, es algo muy importante todo eso. Por eso el sentido de pertenencia es ese. Y ojalá que me entiendan esa palabra de pertenencia. Esta es mi iglesia, esta es mi parroquia, este es mi servicio, este es mi ministerio. Ámalo con pasión. No voy a servir solamente cuando me toca servir y no más, y después me voy para el parque. No, esta es mi iglesia. Y cuando yo digo esta es mi iglesia también, esta es mi familia, esta es mi esposa y mi hijos, a la que tengo una gran responsabilidad de llevarles la misión y hablarles con alegría de Dios. A veces nos quejamos los hijos que ya nos saludan, que en fin, claro, como nunca le hablamos de Dios, no tenemos sentido de pertenencia de ser hijos, hijas de Dios. Entonces, sentido de pertenencia y enseñar a los niños también a participar de la parroquia, de la comunidad, de ir a su misa, de ir a los grupos, ir a todo, porque el sentido también el sentido de comunidad. Hay una pobreza grande de sentido de comunidad ahora. Nadie quiere juntarse, nadie quiere vivir, nadie quiere participar. Entonces es una pobreza grande de humanidad, de vida social, de vida social. Entonces imagínense lo que nos pide, y esto lo pasó también en la primera comunidad cristiana, y el sentido también de corresponsabilidad. Porque a veces nosotros decimos, la gente no colabora, mire que nadie quiere, ¿no? ¿Y usted qué ha hecho para motivar? ¿Cuántos invita todos los días a venir a misa los domingos? ¿Cuánto invita a un retiro? ¿Cómo invita a los jóvenes a venir a los grupos juveniles? ¿Sí les ha enseñado a saludar a sus hijos para que cuando lleguen ya, buenos días, buenas tardes? Ese sentido de corresponsabilidad, el cuidado también de nuestra parroquia, de nuestra comunidad, y no quedarnos solamente en la crítica de aquí y de allá. Entonces, mire que ese es algo muy, muy fuerte que nos dice hoy el Señor a través de su palabra de Dios. Por eso, todos estamos llamados a formar parte de la iglesia celestial, porque el objetivo no es ser creyentes. No. Hasta los demonios también creen. No se trata de ser que, se trata de vivir el mensaje de Dios. Se trata de eso. Entonces, porque estamos para la vida celestial. Para ello debemos ir desde ahora, ir asemejándonos cada vez más a Cristo. Ese es el objetivo. Cada día ir asemejándonos más de Cristo. De ayer a hoy, ¿qué he mejorado? ¿Qué he construido en mi vida personal? En mi vida de ayer a hoy. De ayer a hoy. Esa es la parte esencial. Que de pronto esas canas que reflejan la sabiduría se hayan gastado en crecer en edad, sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres, y no que sea un signo de decadencia y de muerte fatal. Entonces, por eso
Sabiéndonos pecadores, no debemos dejarnos llenar de las tinieblas que nacen de la maldad del corazón, porque hay muchas tinieblas que no nos dejan respirar la vida, sino que hemos de estar en continua conversión. Cuando yo me voy a confesar, no es porque fulano de tal va a ser padrino o madrina, no, es porque yo necesito saber cómo está mi salud espiritual, cómo tengo que mejorar, he mejorado o he decaído. Y eso se refleja mucho en nuestra manera de ser, hasta en los ojos, cuando uno es feliz y cuando no, ¿no? Por eso, para manifestar al mundo que nosotros somos de Dios. Esa es la parte, nosotros somos de Dios, aquí y afuera. En el Evangelio de San Lucas, de San Juan, nos habla que Él nos ama primero. No es que nosotros estemos aquí, ay, voy a hacerle un regalito a Dios, voy a ir a misa hoy. No, hoy voy a quedar bien con Dios o con el Padre. Hoy le voy a colaborar, Padre, voy a ir a misa. Padre, le voy a colaborar siendo lector o siendo catequista. Eso no es un bien para mí. Es Dios que te dice, usted puede hacer esto y tú no lo haces. Qué desgracia, ¿no? Cuando tiene uno tantos dones y los deja perder. Deja perder. A ver, el mundo la acapara uno y aquí llega el tiempo que ni sabe, no puede ni comer porque ya gastó todo el tiempo, fue trabajando, levantando ladrillos, pero se le olvidó edificar el templo de Dios. Y qué felicidad es esa. A veces expresamos muy poco nuestro amor a Jesús. A veces poco hablamos con el Señor. Venimos a la iglesia a veces, nos sentamos un poquito y miramos el reloj. Quizás se acabe pronto la misa porque tengo que ir al Walmart a hacer el mercado. Pero hablar con Dios muy poco, no dedicamos tiempo. Hay muchas personas que pueden pasar días y días, incluso ir a misa, sin tener momentos de conversación con Él. Pasan, sí, vamos ahí, para allá y para acá, en fin, pero no tenemos esa conversación agradable. Como lo mismo pasa en las parejas, a veces no hablan entre ellos y por eso las familias se deterioran, porque no hay esa. Si eso lo hacemos con los humanos, ¿qué será con Dios? Dejamos ese hablar, por eso nuestra vida cada día va, en lugar de ir para arriba, va al fondo del abismo. Es pues, el que me ama, dice, cumplirá mi palabra y será feliz. No siempre tenemos en cuenta las palabras de Jesús cuando llega el momento de aplicarlas a nuestra vida. A nuestra vida. Eso es triste. A veces no. Cuando uno invita a un retiro, Padre, invite a él que sí necesita. Yo no necesito ir a un retiro. No. Por ejemplo, muchos han hecho los retiros de Maús y no volvieron a la iglesia. No sirven para nada. Es triste eso. Porque cuando yo hago un retiro es para moverme nuevamente y hacer renacer el Espíritu de Dios, que mi familia se enamore de Jesús Eucaristía, se enamore de los sacramentos, se enamore del apostolado, que en el hogar se haga oración, que en fin, que haya limpieza y que realmente haya una sonrisa del Espíritu Santo. Ese es los frutos de la conversión. Para eso voy a un retiro, para eso voy a los encuentros, para eso estoy en un ministerio. No es para que no tengo nada más que hacer algo, no, es para sonreírle a Dios de la vida y seguir adelante. Para que mi familia disfrute la alegría de ser cristiano y de tener el Espíritu Santo en mi vida y morir en paz. Y morir en paz. Qué lindo, morir en paz. Pasar por el mundo haciendo el bien. A los cristianos se nos conoció por la manera como se amaban. Mire que los paganos decían, mirando a la primera, no era porque cantaban bonito ni porque sabían mucho. Mírelos cómo se aman. Mírelos cómo se aman. Esa es la expresión linda. Que cada hogar de nosotros sea la apertura y el sagrario de la caridad cristiana. Cada hogar, cada corazón, cada vida sea el sagrario y la apertura de la caridad cristiana. A veces con nuestras vidas y todo. No hay otro camino hacia la santidad sino a través de las obras de caridad. Recordemos y practiquemos este mandamiento tan importante, porque la inercia del corazón trae el infarto, la inercia. Y es por no saber amar.
de verdad, en nombre de nuestro Señor. Hay mucha inercia, hay mucho infarto en la vida diaria. Por eso es importante también, y ese infarto llega por el egoísmo y la indiferencia que a veces le apostamos a la vida en nuestro calendario. No, eso es. Esa inercia nos lleva precisamente al infarto, es por el egoísmo y la indiferencia. Y si hay eso, pues no hay alegría para la oración, no hay alegría para la palabra, no hay alegría para el apostolado, no hay alegría para recibir la palabra de Dios, para recibir el cuerpo y la sangre del Señor. Y estamos dispuestos a morir sin valor ni son ni son. Por eso, para vencer todos esos obstáculos, debemos entrenarnos a diario. Y es un ejercicio intencional y sistemático. Todo tiene su entrenamiento, hay que ejercitarnos. No es una cuestión de emociones, porque a veces nos gustan las emociones, está bien. Pero el ejercicio hacia la santidad es un ejercicio diario, sistemático, una pedagogía en la cual tengo que trabajar todos los santos días con mucho amor, con mucha emoción y amar los pequeños gestos de nuestra vida diaria. Pequeños gestos, pequeños gestos. Y Jesús se ven también con la parte, a veces llega a la casita, tiene el cuadro de la Santísima Virgen, tiene el rosario, tiene el cuerpo, el crucifijo. Esos gestos, dice, ¿verdad que soy cristiano católico? Y no he hecho oración hoy, no he hecho oración con mis hijos, no he hecho oración con mi esposa. En fin, por eso tengo el mal genio, por eso hablo mal, por eso murmuro. Claro, ahora sí me di cuenta dónde está la razón de esta enfermedad, que no soy feliz. Porque si no hacemos eso, el demonio aprovecha todas estas debilidades para hacer lo que quiera, para hacer lo que quiera. Con las pequeñas cosas cotidianas, nosotros podemos edificar la caridad y el cuerpo de Cristo se hace fuerte en la iglesia. El cuerpo en la iglesia. Por eso los discípulos dicen, lo que hemos oído es lo que venimos a predicar, con gran alegría. Y la comunidad cristiana, en torno y unidos por la caridad que nos da el Espíritu Santo, es el templo que Dios quiere construir. Porque Dios quiere construir un cada uno. ¿Y por qué dice eso? Porque cada uno es el tesoro más grande de Dios. Cada uno es el tesoro, es una riqueza. En medio de la simplicidad, de la pequeñez, cada uno somos importantes para Dios. Pero nosotros nos contentamos con decir, somos importantes para Dios, pero no le colaboramos a Él para que ese don maravilloso se haga espléndido, no solamente aquí, sino afuera también. ¿Cómo atraemos a los demás afuera, los que no creen en Dios? No es hablándoles, sino es con nuestro ejemplo, con nuestra alegría, con nuestro entusiasmo, con nuestra conducta y con nuestro testimonio. La Eucaristía que estamos celebrando, signo de reconciliación, es vínculo también de la vida, la comunidad fraterna que constituye la iglesia, nosotros. Hay que alegrarse a Dios, esa parte. No dejemos que la palabra se vaya en saco fondo allá sin ningún, no. Seamos de calidad, sentido de pertenencia, esa parte linda. Y hay que tomar conciencia de la vida de la iglesia, es a través del apostolado, Qué lindo. Mire, la iglesia de tantos años y no se ha derrumbado. ¿Por qué? Porque la iglesia siempre ha creído en el Espíritu Santo. Han habido comentarios, errores, hasta de papas, obispos, sacerdotes, laicos, en fin. Pero ahí está la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia está asistida por el Espíritu Santo. Si nuestra vida no quiere que se deteriore y caiga, apoyemos al Espíritu Santo en la iglesia, con la iglesia y por la iglesia, que es lo más importante. Que el Señor nos ayude y María Santísima, que es ejemplo de nuestra vida, nos siga protegiendo para tomar esa decisión hoy y siempre. Que así sea.